Hola a todos, bienvenidos otra vez a Viajando por el Mundo. Esta semana, como siempre, nuevo episodio, quinto episodio de la serie y otra vez estamos en Estados Unidos. Esta vez nos vamos a ir hasta uno de los estados que se podrían considerar como estados rurales de Estados Unidos. Un estado que, como nos va a decir luego nuestro protagonista, es un estado muy plano. Nos vamos hasta un estado que es muy desconocido, tanto para nosotros los españoles como para todos vosotros hispanohablantes alrededor del mundo que me veis, como para todas aquellas personas que no hablando español o hablando muy poquito también estáis siguiendo esta serie. Nos vamos nada más y nada menos que hasta el estado de Kansas. De este estado es del que procede Amelia Earhart. Ella fue la primera persona y la primera mujer que dio la vuelta al mundo en avión. Pues nuestro protagonista, Arturo Hernández, nos contará curiosidades sobre esta señora, sobre la primera persona que dio la vuelta al mundo y sobre las festividades, las fiestas que se celebran en su honor. Nos contará curiosidades sobre su estado, Kansas, como también sobre México. Él tiene doble nacionalidad, es americano y es mexicano, y nos contará curiosidades de sus dos países. Así que con esto empezamos. Muchísimas gracias por verme y vamos para allá. Hola Hola, Arturo, ¿qué tal? bien, bien, ¿cómo estás? Pues bueno, bien, aquí son las 5 de la tarde, así que ya de tarde. ¿Y tú? Aquí es muy temprano. Bueno, no muy temprano, son las 10 de la Para mañana. mí, yo ahora en verano me despierto sobre las 11, sobre las 12. O sea que lo siento muchísimo. O sea, cuando te estaba diciendo lo de que si lo hacíamos a las 10, me sentó incluso mal de decírtelo. Porque quería que a lo mejor incluso te iba a hacer de madrugar o algo. No, no, no. No, entonces está bien. ¿Qué tal estás? Nunca habíamos hablado así. Bueno, en persona no te conozco. Ojalá te pudiera alguna vez conocer en persona. Pero así por hablar por internet pocas veces. Por Instagram sí que hemos hablado alguna vez. Sí, no, nunca, no creo que nunca habíamos hablado por... Nunca habíamos hablado. Y cuéntame tu vida un poco. bueno, un poco de mí es, originalmente, soy de México, ¿Mm? de Veracruz, México, pero me mudé a los Estados Unidos cuando tenía alrededor de 11 años. ¿Mm? Ah, Y desde entonces he vivido en Kansas City, ¿Mm? en la área de Kansas City, en Kansas, la parte ¿Mm? también en el lado de Missouri. Sí. Kansas City, o sea, la capital es Kansas City. No, la capital de Kansas es Topeka, que está como Tópica. unas dos, Ah. tres horas de aquí. Mm. Ajá, Topeka, Claro, Kansas. es que a mí lo que me sonaba de allí de tu estado, de Kansas City, era la ciudad, o sea, del estado de Kansas, lo que me sonaba era la ciudad esta que acabas de decir, Kansas City. Pero también me sonaba también una ciudad que creo que se llama Wichita o algo así, Wichita, ¿verdad? sí, está Wichita. en Kansas, es una ciudad conocida aquí. Sí, pero Kansas City es interesante. La ciudad, el estado es Kansas. La Hmm, ciudad es donde soy yo, hmm, donde vivo, se llama Kansas City. Pero Kansas City está sí. dividido en dos estados. La ciudad de Kansas City está dividida en dos estados. Está Ostras, el qué lado raro. de Kansas City, Kansas, y Hmm, Kansas City, Missouri. Y ostras, yo he no lo vivido sabía. en los dos lados. Sí, sí. ¿Y Es interesante. cómo puede ser eso? O sea, ¿hay un City Hall para cada parte de la ciudad No, o...? en realidad, o sea, cruzas la frontera y ni cuenta te Hmm, das. Muchas no te da... personas no saben. Pero quiero decir, o sea, algún político tiene que mandar ahí en esa ciudad. Tiene que haber Sí, así como una claro, sí, sí. especie... O sea, cada quien tiene Hmm. su mayordomo y todo. Sí. Ujú. Claro, es que me suena así un poco raro porque, a ver, aquí por ejemplo en España, cuando hay dos pueblos que están en dos comunidades diferentes, cuando hay dos pueblos que están como en dos comunidades diferentes, dos provincias diferentes, a lo mejor una Ujú. parte sí que pertenece por Emily. Emily es una amiga mía. Que esto hay un, por ejemplo, ¿me oyes? ¿Estás ahí? Sí, Sí, pues que, como te decía, como que en Madrid, o sea, en Madrid, en España, si una ciudad está como entre dos comunidades o entre dos provincias, pues como que hay una parte que sí que pertenece al City Hall, como lo llamáis así en Estados Unidos, y otra que pertenece a otro lado. Entonces, por eso me sonaba un poco raro. sí.
Suena un poco Sí, raro. sí, Bueno, y es interesante. cuéntame, ¿cómo es Kansas City, Wichita? ¿Cómo es todo aquel estado? Porque, qué raro, que te preguntaba antes que Kansas, así como estado, es un estado bastante desconocido. O sea, puede que a lo mejor sea como uno de los estados más famosos. Es como un estado así famoso que piensas en Estados Unidos y es, yo qué sé, un nombre que te sale como Kansas, California, Texas, Mississippi, por el río Mississippi. Es así como uno de estos estados con un nombre famoso. Pero como tal de ese estado, no se conoce gran cosa de tu estado. Entonces, si pudieses así explicarme un poco cómo es. Bueno, en realidad Kansas aquí en Estados Unidos no es tan famosa como California o Florida, no, o sea, no. Pero aquí muchas personas tienen el chiste de que Kansas City es solamente unas granjas por aquí y por allá y que no hay ciudades y que todo está plano. En realidad no es así. Sí, la mayoría de la tierra sí es plano, pero, o sea, no tan plano. Y obviamente sí hay ciudades grandes, como tú mencionas, Wichita hasta, you know, Kansas City, Topeka, que es la capital. Entonces hay ciudades grandes. En Wichita, ¿me puede sonar que cerca de Wichita hay unas cataratas? ¿No hay algo como que se llama Wichita Falls? ¿O algo Ah, así? es un nombre de un pueblo, me parece. Ah, pero no soy 100% Mm, seguro, pero no, cataratas grandes no. mm, No, porque la mm. mayoría es plano. Sabes que antes, investigando así un poco, investigando decía, bueno, pues vamos a hablar de Kansas, voy a aprender un poco de Kansas. Y no sabía exactamente, o sea, me sonaba la ciudad Kansas City, me sonaba la ciudad de Kansas City, pero no me sonaba, por ejemplo, pero me sonaba también algo de Wichita. Cuando lo he leído, he visto Ujú. el nombre de Wichita y he dicho, pero si es que a mí me suena como de alguna serie, de alguna película, alguna catarata, algo, de algo me sonaba, pero no estaba seguro. Entonces La, ya, si me está... la película que tal vez escuchaste fue la película de The Wizard Mm, of Oz. No sé cómo se dice en español, pero es una película muy famosa de una muchacha con sus zapatillas rojas mm. y que se le lleva un tornado y, o sea, es una película interesante. Pues a lo mejor es de esa Y todos, película. sí, y todos los que escuchan o conocen de Kansas, lo Mm, primero que piensan es todo lo que miran en esa película, The Wizard of Oz. Y la película mm, es en una granja, mm. solo, seco, plano. Entonces, esa es la idea de las personas cuando escuchan el nombre de Kansas. Ah, mira, me lo está diciendo por aquí un compañero mío de la universidad, un amigo mío que se llama Íñigo, el mago de Oz. Es que no Sí, te sí, había, sí. no te había Ajá. entendido cómo se entrecorta un poco, no te había entendido bien el nombre, Mm, pero es el mago de Oz, es el mago de Oz. el Pues a lo mago de mejor del Oz. mago de Oz me Sí. suena. Tampoco he visto la película, pero me suena de haber visto algún fragmento y a lo mejor por eso me suena. Es una película muy famosa, deberías mirarla. Pues sí, la tengo que ver, además es súper famosa. Pues yo Sí. o sea, también es un poco como dices, o sea, de Kansas, también lo que se sabe, a ver, porque he estado investigando un poco, pero antes de eso, pues te imaginas así Ah, el típico estereotipo de estado muy del interior de Estados Unidos, como todo súper rural, con plantaciones, yo qué sé, plantaciones de maíz o de lo que sea, sí, como has dicho tú. sí hay muchas plantaciones de maíz, pero hay más. Sí, hay más. Claro, pues de eso me sonaba un poco. Entonces, claro, pues ya cuando me lo has dicho, he dicho, entonces tampoco voy mal encaminado. O sea, que es un No, error no. común. Es un error común. Sí, sí. Y Sí, entonces yo he vivido la mayor parte desde que llegué a los Estados Unidos cuando tenía 11 años, he vivido en Kansas City. Actualmente, ahorita estoy en Atchison, Kansas, que está al norte de Kansas City. Y estoy aquí porque es aquí donde estoy yendo al colegio que se llama Benedictine College. Y Atchison es mucho más pequeño que Kansas City, sí, es un pueblo pequeño. Es
un pueblo famoso, muy reconocido en todos Estados Unidos por casas fantasmas, porque es justamente muchas de las casas que aquí en Atchison son encantadas, se puede decir, no sé. Sí, sí, no, o sea, que hay casas fantasmas allí. Sí, supuestamente. No, no tenía Yo, ni yo idea, hasta no tenía ni ahorita, idea. yo hasta ahorita no he escuchado o mirado nada, pero durante el verano hay muchos turistas ah, y personas curiosas que vienen y hay ciertas casas que también se pueden alquilar, rentar, y las personas se pueden quedar adentro. Ha habido muchos programas de televisión, cazadores de fantasmas y todo esto que vienen a estas casas y hacen sus shows aquí y todo. O sea, que Kansas es así, o sea, es un estado agrícola, es un estado además un poco paranormal. No, solamente Atchison, solamente Atchison. Ah, bueno, menos mal, menos mal. Atchison No, has no. dicho que es tu pueblo, ¿verdad? Sí, Es como el sitio Atchison. donde vives. Algunas veces he visto así tus historias de Instagram y, vamos, me ha parecido cuando a lo mejor salías a correr o con la bicicleta o con lo que fuese, parecía un pueblo así súper súper tranquilo, o sea, me daba envidia. Porque yo, por ejemplo, vivo aquí en Madrid y aquí en Madrid, pues a lo mejor me puedo salir a dar una vuelta con la bicicleta, pero claro, allí tú tienes ahí todo para ti. O sea, tienes un montón de espacio. Algunas sí, o sea, me has estado contando de que hay tres ciudades así, dos ciudades súper famosas, Kansas City, Wichita, son así turísticas, que hay así como turístico allí en ese estado. O sea, hay algunas, se podría decir que pueden ir turistas a visitar algo que sea, pues no sé, algo así Sí, como muy famoso. pienso que si vienes fuera de los Estados Unidos, Hmm. definitivamente que no vengas a Kansas. O sea, sí. Hay muchas otras cosas más interesantes que mirar en Estados Unidos que venir a Kansas. Hmm. Pero quiero decir, o Pero, sea, pero si vienes, para adentro. pero si vienes hay cosas interesantes, o sea, por ejemplo, Kansas City es muy conocido por su arte, hay mucha arte, música, pero también pintura y todo esto. La arte es más como contemporánea. También hay comida muy famosa, el Kansas City Barbecue es uno de los debates más grandes aquí de Estados Unidos, aparte de la política, porque cada estado tiene su estilo de barbecue Sí. y Kansas City es uno de los conocidos. Eso que estás diciendo de la barbacoa me suena de haberlo visto en un capítulo de Disney Plus. Es de algo de los parques de Disney, como que estaban haciendo una especie Ujú, como de restaurante, estaban haciendo un restaurante y como que estaban ujú. discutiendo acerca de las barbacoas. Claro, yo pensaba que había pues a lo mejor un tipo, dos, tres de barbacoas, pero es que se ponían No. a discutir porque es que había cada estado tenía su barbacoa y tenían que ir fijándose bien, no fuesen a hacer un restaurante tejano con una barbacoa de Missouri o de Kansas. O sea, me pareció súper, súper heavy. Sí. Era algo Cada que estado no tiene conocía. su receta y su estilo. No, ¿qué está diciendo? No, lo de la barbacoa, que claro, yo pensaba que había como uno o dos tipos de barbacoa, pero ahora me estás diciendo que hay un montón. Pues esto Mm, era una de las cosas sí. que te iba a preguntar. O sea, ahora después pasaré un poco a preguntarte sobre gastronomía, pero has dicho que, por ejemplo, sobre la barbacoa, qué más se puede visitar allí en el estado de Kansas? Es lo más conocido, la barbacoa, Hmm, barbecue. Es lo más conocido. En realidad no hay hmm, ningún otro platillo que digamos representa hmm, Kansas más que hmm. la barbacoa. Pero, Ujú. o sea, aparte de lo que es el tema comidas, ¿no hay así como un pueblo, algún museo, algún entorno natural, algún parque de atracciones incluso que sea famoso dentro de Estados Unidos y por el que la gente de otros estados vaya a visitaros? En realidad no, no. Pero aquí en donde estoy, en Atchison, sí hay un festival durante el verano que se llama Amelia Earhart.
creo que se llama, Mm. que fue Sí, como... una de las primeras pilotas de Estados Unidos. Y ella nació aquí, en este pueblo donde estoy yo. Su casa está como unas cuantas cuadras de donde vivo yo. Y cada verano se juntan miles de personas aquí de diferentes estados, se juntan aquí en Atchison para celebrar la vida de esta muchacha. Y hay shows de aviones y comida, música, es muy, muy interesante. Este año se canceló pues por el virus. ya, a ver, este año, por ejemplo, el chico que te decía antes, Íñigo, que creo que todavía nos sigue viendo, él, por ejemplo, es de Navarra y en Navarra, en Pamplona, son muy famosos los Sanfermines. No sé si lo has oído alguna vez. Creo que en ¿Los inglés es qué? algo como Sanfermines, los Running with the Bulls. Es como que van corriendo por las calles de Pamplona y les van persiguiendo los toros. Sí, 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 sí. Lo he Pues escuchado, pero no, aquí no. Pues eso, por ejemplo, este año es como un evento súper típico de aquí de España, junto con un montón de cosas. Y este año por el coronavirus, pues lo han tenido que cancelar. Este año lo han tenido que cancelar pues porque había peligro. Y hace 2 semanas, estuve hablando con la chica esta con la que te he mencionado al principio, con Emily, una amiga mía, que le hice una entrevista. Ella es de Ohio y me estuvo contando también acerca de lo de los aviones, como que también había como una especie como de discusión. Lo tuyo sí que lo veo como más sin tanta discusión porque Amelia Earhart, como has dicho, era de allí, fue la primera aviadora, pero por ejemplo allí en sus 2 estados fue como el primer vuelo universal de Sí. los hermanos Wright o algo así, Ujú. como que hay una especie como de polémica entre si fue de Ohio a Carolina del Norte o de Carolina del Norte a Ohio, o que donde se creó el avión, una cosa así. Entonces Ya. yo creo que es como divertido que ahora justamente en otro episodio más estemos mencionando también un tema de los aviones. Es un tema recurrente. Sí, Es un sí, tema recurrente. No sabía que sí. Camelia era de allí, creía que a lo mejor era de Reino Unido o de algún otro país. No, ella es de aquí de Kansas. Sí. Mm. Y Y entonces, ella vivía justamente enfrente de un río, porque aquí al lado del pueblo está un río. Y ese río también es muy famoso. Es el río que usó, no sé si has escuchado, los en Clark, los que exploraron el territorio de Estados Unidos al principio. sí. Y ellos pasaron por este río y acamparon aquí cerca. Mm. Y hay un lugar que está marcado donde ellos estuvieron acampando. Y aquí en Atchison fue donde ellos celebraron el Día de la Independencia de Estados Unidos después de que salieron Mm. ah, de... O sea que fue lo que estás diciendo, sí, te he entendido bien. Es que como yo te escucho retardado, por eso te lo vuelvo a preguntar. O sea, que era de cuando Estados Unidos se estaba descubriendo, cuando Estados Unidos se estaba descubriendo y estaban como desde el este, como colonizando todo lo que Ujú. ahora abarca Estados Unidos, los primeros exploradores que llegaron se asentaron en ahí donde estás diciendo, ¿verdad? No, no se asentaron aquí, solamente iban de pasada, porque Lewis y Ah, Clark estaban buscando el mar del otro lado. hmm, Obviamente no lo encontraron porque está hmm, dividido en las Rocky hmm, Mountains. Pero ellos pasaron hmm. por aquí Sí, y porque además acamparon aquí Kansas, unos días. Ujú. sí, porque además es que Kansas como que está en mitad de Estados Unidos. Yo creía que a lo mejor estaba como un poco más hacia el Atlántico o a lo mejor hacia el Pacífico, como yo qué sé, un poco más a los lados. Pero antes me he metido en Google Maps y es que lo he visto que es así como una especie de rectángulo que está en el mismísimo centro. Justo en el centro, Está justo en el centro. justo en el centro. La Sí, verdad que sí, estos son cosas que no sabía de Kansas. Me estás dejando buen sí. sabor de boca, la verdad, porque no sabía nada de esto de Kansas. Es como te decía, es un estado muy desconocido porque sí que te suena de haberlo oído alguna vez, pues yo qué sé,
de que lo típico de que piensas Estados Unidos y se te vienen a la cabeza pues distintos nombres, se te vienen, como te he dicho, California, Florida, Kansas, pero claro, cosas ya de Kansas como de conocer, es que no sabes nada y ahora pues oye, estoy aprendiendo bastantes cosas nuevas. Sí, ¿Y Kansas, algún evento más? sí, Kansas ha jugado parte importante en la historia de Estados Unidos, porque fue una de las primeras fronteras no sé cómo se dice, west. ah, Sí, al y oeste. sí, cuando estaban, ah, tú sabes, expandiendo su territorio. Y Hmm, también al principio Kansas, cuando entró a la Unión hmm, como estado, ah, ellos decidieron entrar como un estado libre. hmm. Entonces, porque te recuerdas que antes había estados con esclavos y estados libres, y Kansas decidió entrar como un estado libre. Y O sea jugó que, una parte importante durante la guerra civil. o sea que no era un estado confederado durante cuando fue la guerra No. civil, no estaba en el bando Ujú, confederado, es lo que estás diciendo. Ya, ya, ya. ujú. O sea que ahora por lo menos todos estos problemas que está habiendo en muchos estados, por lo menos allí en Kansas os salváis un poco, No, eso está afectando a ¿no? todo Estados Unidos. En Kansas Hmm, City estuvo habiendo muchas protestas. hmm, La mayoría no fueron muy violentas, pero sí, o sea, sí hubo violencia, sí hubo personas que, hmm, que fueron disparadas y todo esto. Entonces, sí, fue un poco triste hmm, mirar Kansas City, porque usualmente Kansas City es una ciudad muy calmada. hmm, Apenas acaban de ganar el Super Bowl hmm. de fútbol americano, y hubo una gran celebración, y o sea, la gente es muy unida aquí. Sí. Desafortunadamente estos riots y todo esto han causado mucha división y también mucha destrucción, porque sí ha habido negocios que han sido destruidos en Kansas City. Entonces es un poco triste Hmm. y sorprendente, porque cuando yo empecé a mirar todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, al principio dudé que Kansas City iba a llegar Hmm. a protestas violentas, pero Sí, llegó. a este punto, claro, es que me resulta un poco extraño porque yo que sé, en otros estados que a lo mejor sí que estaban en lo que eran los estados confederados, pues como que ahí dices, bueno, estos estados antes sí que había, en estos estados como había esclavitud, por lo que posiblemente en estos estados va a haber algún riot, algún disturbio, pero en otros estados así que como me has mencionado, que además eran estados libres, pues como que es un poco sorprendente. A mí la verdad, o sea, nosotros en el extranjero tampoco nos llegan todas las noticias de Estados Unidos y muchas veces pues siempre nos llegan las noticias un poco distorsionadas, como siempre pintando pues a unos a los buenos y a otros los malos. Por ejemplo, siempre que se habla de la política norteamericana, o sea, de allí de Estados Unidos, siempre tú date cuenta de que Donald Trump va a ser el malo y el que esté en contra suya va a ser el bueno. Si hace alguna cosa buena Donald Trump, la van a contrarrestar con algo malo, o sea, con algo malo que sucedió hace 1000 siglos. O sea, Eso hay... es verdad en cualquier lugar afuera de Estados Unidos, y aquí Hmm, dentro de Estados Unidos Donald Trump tiene el bicho del fake news. Entonces, hmm. en realidad a este punto cualquier cosa que haga Donald Trump no va a ser suficiente, nunca. No, exacto, exacto, nunca va a ser suficiente. Y con esto, por ejemplo, de las protestas, pues si Donald Trump aparecía con una Biblia, que apareció con una Biblia un día, pues le estuvieron criticando por eso. Si Donald Trump no hacía nada, no, porque no hacía nada. Si Donald Trump decía de enviar al ejército, porque decía de enviar al ejército. O sea, siempre había como... Sí, siempre lo va a estar haciendo mal. sí. Ahora ya... Yo, hmm, me recuerdo cuando yo me quedé yo estaba mirando las noticias cuando Donald Trump salió de la Casa Blanca a la hmm, iglesia con la Biblia. Yo me quedé muy sí. sorprendido, digo, no, no puedo creer que esté haciendo eso,
pero tú sabes que Donald Trump es el presidente de las sorpresas. Y después, no me recuerdo si fue al otro día o días después, él fue a la iglesia católica, un shrine, no sé cómo se dice un shrine en inglés, ah, Sí, en Washington, a D.C. una capilla católica en honor a Juan Pablo Sí, II, ¿verdad? sí, correcto. Y ahí también, o sea, pues estaba afirmando o como mirando algo sobre la libertad religiosa y fue Mm, muy criticado también, incluso por los mismos católicos. Hubo muchos obispos católicos, incluyendo el obispo de Washington, que lo criticó mucho mm, sobre la visita. Pero esa visita mm. ya estaba programada desde antes o sea, Pues en vez de que fíjate, celebremos sí. que está peleando por la libertad religiosa, Mm, es atacado y mira, el problema aquí es que las personas se dejan llevar por los sentimientos y yo no estoy mm, diciendo que los sentimientos sean una cosa mala. mm, Pueden llegar a ser malos cuando los sentimientos manejan toda tu vida. O sea, mm, si tú te dejas manejar por las emociones, entonces puedes cometer muchos errores. Y mm. pienso que eso es lo que está pasando ahorita, de que las personas ya han dejado la razón y solamente se dejan de llevar por las emociones y Uy, es sí, horrible. Te es perdí. horrible. Ay, sí, no, no es que sin querer le he dado a la pantalla, sí, sí, completamente de acuerdo, porque además es que con todo esto de la historia, con todo lo de quitar, porque fíjate, con lo que decías, por ejemplo, de la capilla esta católica, el día que Donald Trump fue a la capilla católica en honor a Juan Pablo II, en Ujú. España, en los informativos, eso lo sacaron, pero no lo sacaron diciendo que era por la libertad religiosa, por lo que había ido, sino que lo sacaron como diciendo que Melania estaba triste. O sea, que Melania estaba triste, como que Trump le dijo que sonriese un poco y ella pues estaba, estaba triste. Y en vez de decir que iba por tal cosa, que iba por lo otro, pues decían, Donald Trump tiene a Melania muy triste. O sea, eso era su... Si iba por a hacer algo de la libertad religiosa, lo que le iban a Me- buscar iba a ser malo. no, Melania es católica. Pienso que estaba contenta de haber ido. Eso no lo sabía hasta hace un par de días, que Melania Trump era católica y me sorprendió gratamente, la verdad. Sí, sí. Y, Y hay rumores que Donald Trump está pensando también en convertirse al catolicismo. ostras, ¿de verdad? Yo tengo amigos que trabajan en la Casa Blanca Hmm. y ellos me contaron cuando estuve apenas en Washington hace como unas 2, 3 semanas y me contaron que hay rumores, pero quién Qué sabe. rumor. Oye, pues mira, mejor, mejor. A ver, va a tener que cambiar algunas cosas de la actitud que tiene y de algunas Sí, cosas, algo claro. va a tener que cambiar, pero bueno, oye, Sí. bienvenidos a la familia, bienvenidos a la familia. Ujú. Pues aquí en España como que ya los informativos como que están cambiando un poco la forma de ver las cosas, porque antes las protestas como no es que estuvieran a favor o que estuvieran como diciendo sí, que tienen estatuas, porque nunca lo dijeron, o sea, decían que era una cosa triste, pero ya como que les ha tocado la fibra que nos han empezado a tocar pues ya figuras como por ejemplo no sé si viste hace un par de días que en San Francisco tiraron las estatuas de Fray Junípero Serra, tiraron también o vandalizaron la estatua de Cervantes, que en Virginia, en un montón de estados también tiraron las estatuas de Cristóbal Colón. Entonces como que ya ahí empezó la cosa, nos están tocando ya la fibra. Sí, sí, aquí lo que está pasando, bueno, yo pienso que cuando pasan cosas así, los primeros Hmm, que tienen que salir a defender deberían ser los católicos y hmm, especialmente los líderes católicos, pero hmm. desafortunadamente aquí hay muchos cobardes. Es lo que, eso lo he leído varias veces, como que los que se están manifestando son o sea, los laicos, lo que son la iglesia de base, pero los que tendrían que estar manifestándose, que tendrían que ser los obispos, por defender su heritage, su, ¿cómo se dice en español? Su historia, no me sale ahora mismo la palabra en español. Tendrían que ser los obispos, los cardenales, y son muy pocos.
Muy Y pocos. Pero mira, pero en realidad la historia se repite, porque siempre que la Iglesia Católica ha pasado por tiempos difíciles, no son los hmm, obispos, no es el Papa que sale a defender, no son los héroes, siempre han sido los laicos. La Iglesia siempre ha sobrevivido por los laicos. hmm, Yo soy de México, México pasó por el tiempo de los cristeros. Si no hubiera sido por los laicos cristeros, o sea, el catolicismo en México no hmm. existiera. Oye, y es más, Eso, tengo una reliquia de uno de los cristeros, mira, te enseño. bueno, hace poco no, Esta es una reliquia de José Sánchez del Río. Es uno de los cristeros que estuvo en México. Fue un mártir. ostras. Justamente de los cristeros me había olvidado por completo, porque como íbamos a hablar un poco de Kansas, luego me hubiera gustado a lo mejor hacer otro episodio de México, pero te voy a preguntar por los cristeros. Esta Semana Santa pusieron una televisión católica de aquí de España, se llama 13TV, es como la EWTN de allí de Estados Unidos, EWTN creo que se llama. Sí. Pusieron la película de los cristeros. Y me acuerdo que duró un montón, que duró como 2 horas, duró como 2 horas y Ujú. media. Eran las 11 de la noche, la pusieron y es que me quedé ensimismado. O sea, es que hasta que no terminó no me fui a dormir. Me encantó la película. Luego busqué reseñas, decían que si no estaba basada en la realidad o que tenía algo de ficción. Vamos, para mí No, eso era mentira. está basada en realidad. Sí. ¿Y te Hmm. recuerdas el muchacho, el niño mártir que salió en la Hmm. película? Es él, Sí. el que te enseñé. Es la Es reliquia de él. él, el de la Sí, reliquia. sí, Ostras. A mí me encantó sí. la película. Fue una película que me tocó, que me llegó al corazón y que me tocó de alguna manera. No sabría explicarte de qué manera, pero también es Semana Santa. Entonces como que te hace como querer defender más tus convicciones cristianas. Por Sí, claro. ejemplo, el año pasado vi las películas de Dios no está muerto, que no son católicas, son Ujú. protestantes, pero como también las vi por Semana Santa, como que te hacen reafirmarte en ti mismo. Y esta de los cristeros, que ya no es una cosa, digamos, gringa, como no es una cosa americana, sino que es una cosa mexicana, como ya algo más hispano, como más que compartimos. Sí, pero Estados Unidos tuvo mucho que ver en las batallas de los cristeros. Por Sí, sí, sí. ejemplo, los Knights of Columbus, ellos siempre estuvieron apoyando a los cristeros de aquí de Kansas Hmm, y de todo Estados Unidos. En Washington, D.C., hmm, los caballeros de Colón estaban ah, ah, apoyando a los cristeros en México. Y aquí en hmm. Kansas hay una orden religiosa que se llaman Sister Servants of Mary, las hermanas siervas de María. Sí, siervas de María, ¿puede ser? Sí. Aquí también en Madrid las hay en España. Las que aquí en Kansas llegaron a Kansas porque venían corriendo Hmm, de la guerra que estaba pasando en México con los cristeros. Entonces ellos hmm. llegaron aquí como refugiados al estado de Kansas. Sí, sí, Estados Unidos me acuerdo que ayudó. También como que sale la película alguna cosa, no me acuerdo ahora mismo que, pero me acuerdo que salía parte de Estados Unidos. Creo que no pintaba muy bien a Estados Unidos, pero luego investigando sí que vi como que los habían ayudado. Los Caballeros de Colón, además, estuve investigando sobre ellos y me parecen una organización que debería de haber en España. Cuando, no sé si, No no lo sé si sabe. sabes, no los hay, no los hay. Estuve viviendo este verano pasado, hace ya un año, ¿quién me lo iba a decir? Estuve viviendo en Virginia, en un pueblo que se llama Williamsburg, que fue como de los primeros pueblos de los primeros pueblos ingleses que se fundaron en Estados Unidos. Y, y como que era lo que decían. Ah, sí, allí en la parroquia católica de allí, pues me presentaron a un señor que era de los Caballeros de Colón. Me estuvo explicando la historia y la verdad es que me resultó fascinante. Luego, o sea, de la cantidad en la cantidad de ocasiones en las que colaboran, de por ejemplo que son Ujú. voluntarios, de que dan dinero, que se apoyan entre ellos. Me pareció una organización que debería de existir aquí en España y estuve mirando para ver si existía y al parecer aquí en Europa solo están presentes en Polonia.
pero como puede que por Sudamérica y por todo Centroamérica y bueno, en Estados Unidos, por supuesto, como que sí que están mucho más presentes, pero como que aquí en Europa solo están presentes en Polonia. Y oye, es una organización bastante interesante, es una organización bastante interesante. Pero lo que te decía de la película, como que ya es algo como más... No es una cosa protestante, como por ejemplo la de Dios está muerto, sino que ya los cristianos es la persecución pues de tus hermanos católicos. Entonces como que ya te toca más. Además, ya no ocurre solo en Estados Unidos, sino que ocurre en México. Yo qué sé, España tiene vínculos muy fuertes con Estados Unidos, pero incluso muchísimo más con México y con toda Sudamérica. Entonces como que Sí, claro. ya te tocaba un poco más. Y me encantó, Sí. me encantó la película. Sí, y Pues de... esa persecución de que pasó en México con los cristeros, ah, pienso que si las cosas no cambian aquí en Estados Unidos, pienso que algo similar va a pasar, porque, o sea, ya estos movimientos que están pasando aquí en Estados Unidos ya están entrando también a lo que es la religión, y no solamente la religión católica, pero el cristianismo en general. Y pienso que si siguen estos ataques contra la religión y todo esto, va a llegar al punto de que los laicos van a tener que defenderse, como lo hicieron en México. Totalmente de acuerdo. Es que me parece muy triste, o sea, cuando se ven las imágenes de, como te he dicho, de todas estas personas tirándolas sin una razón de peso, porque muchas veces siempre se oye de que si trajeron enfermedades, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, por esa misma razón deberíamos como prohibir a los chinos. O sea, deberíamos prohibir a los chinos de que vengan a todos los países porque han traído el coronavirus. O sea, es un razonamiento un poco, yo que sé, que no lo comparto. O sea, la colonización que, por ejemplo, llevó a cabo España dentro de lo que... Dentro hay gente que puede defender la figura de Colón. Yo defiendo la figura de Colón, a mí me encanta, hay otra gente que no, Yo lo puedo también. comprender. A mí, yo soy un gran fan de Colón, pero sé también que hubo cosas que no se hicieron bien, pero también esas cosas que no se hicieron bien era porque eran cosas normales en aquella época, Exacto. y que además él, cuando si ya las cosas, si a lo mejor hizo cosas que se podrían catalogar como malas, vamos, leyendo, investigando, he descubierto que fue cuando ya él estaba bastante malo, o sea, que ya tenía bastantes enfermedades y como que ya le empezó a achacar, pero que se quiera no martirizar, que se quiera también quitar a Isabel, a la reina Isabel, la católica, que fue la primera que dictaminó que los indios, que los nativos de toda América iban a ser ciudadanos de la actual España, y que se pongan a decir que si genocidas, que si no sé qué, no sé cuánto, y que derriben las estatuas, pues como que me toca mucho, que pienso, ojalá estuviera allí para irme y encadenarme aunque sea la estatua y defenderla. Y más aún con Fray Junípero Serra, porque sé mucho de su historia. Él era un sacerdote que era de Mallorca, que luego se fue a las misiones al virreinato de allí de México, de la Nueva España, que se pasó allí muchísima parte de la vida. Seguramente te sabes tú mejor la historia que yo. Y luego se fue hacia California y al contrario de lo que suelen decir de que maltrataba a los nativos, según lo que estaba investigando, los protegía, en fin, yo qué sé, es triste ver lo que está pasando. Y Es, seguramente tú es, de Fray Junípero sabes muchísimo más y de todos ellos. no, no mucho, no mucho. Yo sí sé un poco de la historia de cuando llegó aquí. Él Hmm. pasó en Puerto Rico, no, bueno, Puerto Rico, y yo Rico, y es muy interesante. Yo pienso también, o sea, se enfoca en lo negativo, pero en realidad, o sea, este santo trajo muchas cosas buenas, empezando por la fe, ¿no? Hmm. Y la fe, o sea, organizó
la sociedad y todo esto. Entonces, pienso que de estarnos enfocando siempre en lo negativo, pienso que también deberíamos pensar en lo positivo. Sí. Obviamente que nadie es perfecto, hasta los santos, o sea, no son perfectos. Nunca había habido un ser humano perfecto aparte de la Virgen María. Pero sí, es completamente verdad. A lo mejor hay gente que dice eso, de que se hicieron cosas a lo mejor mal, pero es que luego hicieron muchísimas cosas bien. Es como pensar, ¿qué prefieres? Que como hacían, por ejemplo, en otras colonizaciones llevadas a cabo por otros imperios europeos, era de forma de matar, o sea, llegaban a un sitio y mataban a los nativos de ese sitio. Sin embargo, desde la corona de la actual España se dijo, no los vamos a matar, van a ser por ciudadanos también de... Luego se cometieron cosas malas, pero no al extremo en el que otros muchos pues lo han llevado. Y hombre, lo piensas y mejor evangelizar, mejor a lo mejor como cambiarte de religión, de la religión que antes tenías a otra, y aunque sea incluso seguir practicándola en secreto, a lo que muchísimos otros estados europeos cometieron, que era matar así porque sí. Entonces, pues yo qué sé, como que se centran en... Pero también las sociedades que estaban aquí, los antiguos, o sea, tampoco eran las civilizaciones perfectas, porque por ejemplo los mayas antes de que llegaran los conquistadores hacían sacrificios humanos, y entonces de verdad eran sociedades perfectas. No creo. No lo quería sacar, pero ya que lo has sacado es eso. O sea, luego las mismas personas que critican una cosa defienden la otra y no saben que detrás de la suya puede haber cosas que si a lo mejor unos hicieron cosas malas, que yo creo que, como te he dicho, que la colonización española fue bastante buena, aparte de que se cometieran errores, fue buena, pero que luego nos olvidamos de que los que se hacen a lo mejor víctimas, no todos, pero algunos, luego también tienen detrás cosas bastante malas, como por ejemplo lo que decías de los mayas. Hay una chica que, por ejemplo, está en Prager Force, vive en Nuevo México, y hace un par de días envió una noticia de algo de que iban a quitarle la figura de un conquistador o una cosa así, porque le había cortado los pies a no sé cuántos nativos. Eso es horrible. Pero iban a poner la del nativo, la del grupo nativo, que había matado a no sé cuántos más. Exacto. Pero sin embargo la gobernadora del estado de Nuevo México pues decía, no, es que hay que ver quiénes son los héroes pues del presente o de una cosa así. Es que fue un revolucionario de su tiempo. Pero ¿de qué punto de vista, no? Claro, o sea, te acaba diciendo, vamos a ver, si le estamos criticando a uno porque hizo cosas malas, entonces el otro si hizo cosas malas o peores, entonces era también peor. No, si decimos que uno no lo merece, tampoco lo merece el otro. O sea, llegados a ese punto de que para respetar ambas historias, pues en vez de tirar a lo mejor una estatua, crea otra estatua, y así que estén las dos, y así todo el mundo feliz. Yo qué sé, son cosas que te pones a pensarlas y puede haber un punto medio. Si quieres tú también tener tu líder, pues haz una estatua y ponlo también. Y así los dos tranquilos, los dos contentos. Yo qué sé. Es que Sí. no sé. Pero bueno. Esto ya se está saliendo de control. Esto ya no es normal. Exacto. Bueno, y ya me has contado así un poco de lo que es ya después de todo esto, y después también de decirme que ver por allí por Kansas, ¿hay algún así como plato como típico de allí de Kansas? Has dicho la barbacoa, pero no hay así como no hay otra comida así típica de allí. No que yo sepa. No que tú sepas. No. Bueno. No, el barbecue siempre ha sido, o sea, lo mejor. Ha sido lo mejor, o sea Lo que más conocido. no hay muchas cosas más. Es que,
por ejemplo, yo que sé, como allí en México, supongo, pues hay tacos, tienes tus enchiladas, tienes tu Bueno, sí, claro, pozole. pero en gastronomía no puedes comparar a Estados Unidos a a- México, o sea, es muy, muy diverso los platillos en México y de diferentes estilos y todo. Obviamente Estados Unidos tiene lo suyo, pero Estados Unidos o sea, es una combinación de muchas culturas, entonces no hay como algo que digamos, algo esto es lo típico. que representa Estados Unidos, aparte de la hamburguesa de McDonald's. No Mm. hay algo que No represente quería, Estados Unidos. no quería sacar tampoco este tema, o sea, yo tampoco quería sacar este tema, pero es un poco verdad, es un poco verdad. O sea, como te decía que estuve viviendo allí en Estados Unidos, eché muchísimo de menos la comida hispana, la eché muchísimo de Sí, menos. sí. Había una señora que trabajaba en el parque donde trabajaba y ella era de El Salvador. Y los días que no estaba ella se notaba la comida. Cuando estaba ella nos hacía arroz con tomate, arroz a la cubana, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Los días que no estaba, mac and cheese, hamburguesas y no sé qué. O sea, eché muchísimo de menos la comida hispana. Hasta un punto inimaginable. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Los Estados Unidos tienen que copiarnos al resto del mundo, porque como la comedia hispana, como la comida mexicana, la española, la colombiana, es que no tiene ni punto de comparación. No, no, no. Y los lugares aquí en Estados Unidos, o sea, ya hay tanta influencia de diferentes países También. y lugares o sea, obviamente no hay como muchos platillos, pero sí hay platillos o restaurantes de otros lugares que son muy conocidos. Hay varios restaurantes mexicanos que son muy Mm, conocidos, restaurantes salvadoreños, o sea, mm. no hay un platillo así que digamos que solamente le No hay pertenece un plato al típico. Kansas, aparte del Kansas City Mm. Barbecue. Ajá, exacto, Sí, o sea, que exacto. la comida que se suele comer es pues la típica, pues las hamburguesas, el McDonald's, como Sí, decías, los perritos, sí, y luego aparte ya si buscas como algo más para salirte de pues de la comida un poco basura, digamos, ya es ir a sitios pues así típicos, restaurantes mexicanos, salvadoreños, todos estos. sí. Tengo una amiga de California que me dijo, pues hace un par de meses, como que los que vivían en Los Ángeles como que tenían muchísima suerte, porque como que en Los Ángeles están los restaurantes de todo el mundo. La semana pasada estuve Sí. hablando con Devon y me decía que incluso un día se les ocurrió la idea loca de pedir comida de Yemen, y había comida yemení. O sea, Mm. es así como una cosa, como decías tú, como que hay todas las culturas han llegado a Estados Unidos, como que han puesto sus platos y como que Estados Unidos como tal, como que no ha desarrollado sus propios platos típicos o una cosa así. Sí. Sí, yo, al menos lo que yo he notado a comparación de países latinoamericanos a Estados Unidos, Mm, es que la comida en los países latinoamericanos juega es algo muy importante dentro mm, de la de la cultura. O sea, la cultura. comida siempre es como el centro, ¿no? Por ejemplo, Mm, cuando yo vivía en México, ah, cuando había una fiesta o algo, mm, la fiesta comenzaba de la cocina siempre todo el día, o sea, todo el día o sea, en una familia típica mexicana, mm, todo el día, al menos antes, no sé, ahora, mm, la vida revolvía alrededor de la cocina, siempre, mm. todo era alrededor de la cocina. Yo creo que eso es algo como muy típico de nuestros países, de los países hispanos, porque aquí es más o menos lo mismo. Cuando es a lo mejor una celebración, es como en familia, a comer, a hacer un montón de Ujú. comida. A lo mejor no todo el día, a lo mejor en México es como todo el día. Aquí es a lo mejor pues la comida, la cena o incluso las Todo dos el día y cosas. toda la semana. Ostras, no, entonces es mucho, es muchísimo, es muchísimo. Es parecido, pero no llegamos a ese punto, no llegamos a ese punto. Aquí es No, más, pues yo que sé, el día de tu cumpleaños, Nochebuena, Nochevieja, te reúnes no. en familia y se hacen un montón de cosas para cenar. Sí, no, al menos en Veracruz, por ejemplo, Hmm, una boda puede durar ¿qué? 3 días, hasta los funerales son de 9 días,
O sea, siempre, y cada día, o sea, lleno de comida. Ostras, lo de los funerales, la verdad es que no, es una cosa que siempre me ha resultado curiosa. No sé mucho de los de México, pero aquí, por ejemplo, en España, cuando es un funeral, como que no hay nada de comida, es pues triste, no hay nada de comida, hay agua, pero como que, no sé, pero sin embargo allí en México y en Estados Es Unidos una es fiesta. como, es casi como una fiesta, como termina el entierro, termina no sé qué, y nos vamos luego todos a casa a comer. Es como que te quedas, es un choque un poco cultural porque no, Sí, es como muy distinto. sí, sí. Como Por muy ejemplo, distinto. como el Día de los Muertos, ¿no? Muchas Ay, personas que tal vez que no conocen la cultura dirían qué raro es esto que estén celebrando mm, el fallecimiento de alguien o cosas mm. así, pero en realidad no es tanto celebrar, que digamos, como la muerte, sino celebrar la vida de las Es personas, ¿no? recordarlo. Es Ujú. recordarlo. Allí, por ejemplo, es una tradición la del Día de Muertos allí en México que me resulta preciosa. Yo estoy estudiando turismo y en mi primer curso tenía una asignatura, ya no me acuerdo del nombre, pero la profesora se ve que era una enamorada de México, fue casi de mis mejores profesoras. Pues nos dijo, chicos, tenéis que ir a a la papelería de la universidad y pedirles todas las cajas de hojas porque vamos a hacer un altar para el Día de Muertos. Y ahí nos veías pues a muchísimos cogiendo cajas y luego gente se dedicó a comprar papel así de colores, trajeron también como guirnaldas, hay gente que trajo pues por ejemplo, fotos de sus abuelos, de sus bisabuelos, de familiares. Luego también esta mujer, la profesora, encargó que le enviasen desde México tequila de José Cuervo. Eh, no, la Coca-Cola no era mexicana, era española. Pero como que hicimos ahí un altar que luego pondré por aquí una foto luego cuando lo suba a YouTube, pero luego te la paso también que nos quedó la verdad que bastante bonito. Es una tradición que a mí me resulta preciosa. Aquí, por ejemplo, en España no lo hacemos así. Vamos el día, creo que es también el Día de Muertos, no me acuerdo mismo del nombre de cómo lo llamamos nosotros, pero nosotros vamos al cementerio, El Día de Todos pues los Santos. el Día de Todos los Santos, exacto. El Día de Todos los Santos, pues vamos al cementerio, limpiamos las lápidas, rezamos, se limpian, sobre todo es limpiar, llevar flores, colocarlas, como que pasar un rato, pero no como el Día de Muertos allí en México, es algo pues a lo mejor cosa de una hora y media y durante el día. Y durante el día. Pero es una tradición muy bonita, me resulta muy bonita y muy interesante. Sí, aquí en mi colegio donde estoy yo, es un colegio católico, pero, o sea, Mm, no hay mucha presencia hispana. Y el año pasado fue la primera vez mm. que, una de las primeras veces, creo, o la primera vez, que celebramos el Día de Muertos. Entonces, unos amigos y yo hicimos un altar de Día de los Muertos Mm. y a muchas personas les pareció muy interesante. Sí, ¿les gustó entonces? Sí, sí. Menos mal. No hubo nadie que os acusara yo qué sé, de alguna cosa, como luego se ve. No, Porque no, vamos, no. como acuses a un mexicano de como expropiación cultural o apropiación cultural, como le acuses a un propio mexicano de que se está apropiando de su propia cultura, ya es para Mm, pegarte, ¿eh? O sea, a ti no, a esa persona. sí, 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 sí. Nah. Ay. Aquí hay muchas personas que crecieron sin la chancla, necesitan la Hmm. chancla. Necesitan la Todo les chancla. ofende. Aquí en España la chancla no es tanto porque no es un país tan cálido a lo mejor como México. Aquí es más la Ujú. zapatilla. Aquí la zapatilla Ah, o la mano directamente, o la mano directamente. La chancla se ve menos, pero se hace algo se hace. Bueno, pues los muchísimas mexicanos gracias, usan la Arturo, chancla. por... ¿El qué? ¿El qué has dicho que no te he oído? Digo que los mexicanos lo más Ah, no, no, que lo que te estaba la diciendo, chancla. sí, siempre se ve, me salen a lo mejor, siempre que busco no información, pero a lo mejor algún vídeo de México, siempre sale algún vídeo de una madre o de una abuela mexicana
Con la chancla o con el pozole. Sí. Con alguna cosa así. Ay, bueno, pues lo que te decía, Art. Que no sé exactamente cómo llamarte, Art o Arturo. Te perdí. Que eso, muchísimas gracias. Ah, sí. Ahora, que muchísimas gracias por haber aceptado hacer la entrevista y por haberte ofrecido, además, el mismo día que lo puse que me escribiste. Así que muchísimas Sí, gracias y claro. muchísimas gracias por haberme descubierto tu estado, Kansas, y también por haberme descubierto un poco de México. Un poco de México, te tocó de todo hoy. Pues muchas gracias, Bueno, hasta Arturo. luego. Hasta luego. Que se me olvidaba, si te está gustando esta serie o te está gustando cualquiera de los otros vídeos de mi canal, recuerda suscribirte a mi canal, Bento Antequera. Esto lo puedes hacer pinchando en el botoncito de suscribirse que tienes debajo de la caja de reproducción. Si te está gustando, porfa, dale al me gusta que tienes también aquí debajo, ya que me ayudaría un montón. Y si por último quieres estar siempre pendiente de cuando subo nuevos vídeos y estar entre los primeros en verlo, activa la campanita que también tienes aquí debajo. Así que muchísimas gracias. Gracias por dedicar tu tiempo a ver mi canal. Muchas gracias.